Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da un cálido saludo. Que Dios los bendiga y el deseo de que estemos juntos para que estudiemos la palabra de Dios. Estamos analizando en esta ocasión la carta a los Gálatas en el contexto de profecías mesiánicas. Acordémonos, el maestro había sido profetizado en las varias profecías del Antiguo Testamento, anunciado como la piedra fundamental, aquel fundamento precioso, estable, duradero, que sería rechazado por los dirigentes de Jerusalén, aquellos edificadores que desplazarían la piedra hasta convertirse en cabeza del ángulo, pero que luego se volvería contra ellos como piedra de tropiezo, roca de escándalo. Estos textos los hemos leído con frecuencia, vamos a repasarlos en la forma en cómo el apóstol Pedro los presenta en 1 de Pedro capítulo 2. Pero junto con ello también, ver que el Cristo había sido anunciado como luz de las naciones, tanto él como sus seguidores. Aparecen estos textos en Isaías capítulo 42 y 49, el mismo versículo, versículo 6. Y a su vez Jesús que anuncia la presencia de su compañero, el advenimiento del Espíritu de verdad, que tomaría de Jesús y anunciaría a los seguidores, a los discípulos de Jesús, para que anuncien las grandes verdades que todo el mundo necesita conocer. Verdades que están predicadas, escritas por los discípulos de Jesús, tales como Pablo de Tarso. Y ahora, amigos, vamos a ver algunos textos para que siempre se afirmen estas verdades y continuar en el estudio de Gálatas capítulo 2 en esta ocasión. Vamos a leer la experiencia de Pedro en cuanto a la justificación por la fe y la enseñanza que Pablo nos da en un muy importante tema, la comprensión de la salvación en Cristo Jesús y cómo Él representa una verdadera piedra de tropiezo cuando no entendemos la relación que tenemos para con Dios y aún para con los prójimos. Miremos pues entonces los textos alusivos. 1 de Pedro capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante. Se nos invita a que seamos piedras vivas para formar parte del real sacerdocio, un templo santo para morada de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, aquí estamos mirando Isaías capítulo 28, versículos 14 al 16. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, y ahora a continuación, Salmo 118, versículos 22-23. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y entonces se lee Isaías capítulo 8, versículos 14-15. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la revelación, en la palabra, siendo desobedientes. A lo cual también fueron destinados a esa desobediencia y posterior castigo. Vamos a mirar a continuación los textos de Isaías capítulo 42, versículo 6, e Isaías capítulo 49, versículo 6. Se nos habla allí tanto del Cristo como de sus seguidores que serían reconocidos como luz de las naciones. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este último texto, el apóstol Pablo con Bernabé se aplican a sí mismos para convertirse de parte del Señor en luz de las naciones, llevar la salvación de Cristo a través de su prédica
a todas las naciones de la tierra, en Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas reconocido para salvación hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver unos poquitos textos más, como el que miramos en San Juan capítulo 16, versículos 12 al 14, el anuncio de la presencia del Espíritu de la verdad, el amigo, el compañero de Jesús, que arrojaría más luz para los discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, notemos, toma de Jesús y os lo hará saber. Y este Espíritu Santo opera inspirando a los discípulos para que escriban las cosas que representan la voluntad de Dios, como lo enseña la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Antes de introducirnos a Gálatas. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación o producción privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, como el caso de Pablo escribiendo Gálatas, hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con esto, amigos, tenemos la revelación del Señor que nos muestra cómo es la voluntad de Dios, operando en la conciencia de los escritores bíblicos, quienes escriben materiales para nuestra salvación, para que entendamos mejor la voluntad de Cristo, quien tenía muchas cosas más para enseñarnos, pero que el Espíritu Santo nos lo anunciaría más adelante. Y este es el caso que nos ocupa con la experiencia de Pedro en Gálatas capítulo 2. Porque Jesús llega en verdad a convertirse en piedra de tropiezo, en este caso en piedra de escándalo para el mismo Pedro, en amorosas palabras del apóstol Pablo. Para ello, amigos, leemos Gálatas capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante, la experiencia vivida entre Pedro y Pablo en la iglesia de Antioquía de Siria, en la cual Pablo allí era el predicador, el pastor, junto con su ayudante y compañero, el apóstol Bernabé. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. ¿Qué había pasado? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era el presidente de la iglesia, el hermanastro mayor de Jesús. Antes de que vinieran gente, emisarios de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero después que vinieron esta comitiva, esta delegación de, vamos a llamarles evangelistas, pastores, uno supone como hoy cuando decimos vienen los departamentales, los encargados del área de educación o el área de evangelismo, el área de temperancia, en fin, diferentes pastores importantes que forman parte de la dirigencia general de, llamaríamos también, de la Conferencia General de Jerusalén. Es decir, estos son líderes que vienen de parte del liderazgo mayor de la iglesia apostólica en el primer siglo. Estamos hablando de Jerusalén. Bien, aún Pedro mismo formaba parte de esos líderes, pero él había llegado primero
él servía en medio de los predicadores, Pablo y Bernabé, predicando a la congregación. Estamos hablando de Antioquía de Siria. Bien, lo cierto es que estos evangelistas llegan a la iglesia de Antioquía de Siria y el texto dice: pero después que vinieron, que llegaron esa gente, él se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y aquí vamos a comentar bien claro qué es esto de tener miedo y de servir al ojo. Gran problema del apóstol Pedro. ¿Por qué miedo? Por la opinión de sus colegas que venían desde Jerusalén. ¿Qué hizo entonces el apóstol Pablo? Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos que habían llegado de Jerusalén, de manera que aún Bernabé, el compañero especial de Pablo y que había vivido la experiencia de la justificación por la fe, entre ellos dos como compañeros, predicando, enseñando en aquella iglesia, él también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Bien, amigos, hasta aquí queremos leer la primera parte para comentar. ¿Qué está pasando para que el apóstol Pablo tenga que amonestarlos a todos, pero especialmente a Pedro, que es el cabecilla de todo esto? El apóstol Pedro no está teniendo la experiencia de la justificación por la fe. ¿Qué es esto? Amigos, para que lo miremos mejor, esta experiencia aparece como señal distintiva en el tiempo del fin, en los días que estamos viviendo ahora, como parte de la predicación final en el mensaje del tercer ángel. Al punto que perfectamente se puede decir que el mensaje de la justificación por la fe, que ahora vamos a comentar, es el mensaje del tercer ángel en verdad, al leer los textos del mensaje del tercer ángel. Con esto queremos decir, vamos a leer todos los textos, pero permítanme tratar de explicarlos. Dios está pidiendo al pueblo que predique o que predica las últimas verdades al planeta antes de la venida de Jesús, que esta verdad en particular, el mensaje de la justificación por la fe, no por las obras, sea predicado, sea enseñado, aclarado a toda la gente, a todas las masas, que quede bien claro que nadie se salva por las obras, por esfuerzos que uno haga, sino por el regalo, la provisión que Dios hizo, quien cumple todos los estándares pretendidos de parte de Dios. Amigos, en el mensaje que Dios lanza al mundo, el mensaje del tercer ángel, junto con los otros dos primeros, ahora los vamos a leer todos, pero permítame explicarlos. Dios está dando el último clarín, el último toque de trompeta al planeta de que hay un poderosísimo enemigo llamado la bestia, con todo lo que le acompaña, y el inescapable mensaje de Dios de hacerle frente a este poder enemigo y de prepararse para la segunda venida de Jesús. Y allí, amigos, aparece el mensaje de la justificación por la fe. Vamos pues a mirar el mensaje primeramente del tercer ángel para ir uniendo todos los pensamientos y detenernos en la experiencia de Gálatas, la justificación por la fe, varios textos que vamos a estudiar. Leamos pues entonces Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 en adelante. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz. Y a partir de acá, mis amigos, desde el versículo 9 al 12, se da un mensaje que se parte en dos, como los dos lados de una moneda. El anverso, dirigido contra la bestia, y el reverso, versículo 12, que es el mensaje dirigido al pueblo de Dios. Uno va dirigido contra los enemigos de Dios, e incluso la gente, todo el planeta, que está siendo cautiva, seducida, atraída por las maneras de la bestia de conquistarlos. Y especialmente
la última parte del mensaje, siendo dirigido al pueblo de Dios, allí aparece el tema de justificados solamente por fe. Vamos pues a leer versículo 9 en adelante. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Todo esto es el anverso, decimos. Es la primera parte de la moneda. Ahora viene la segunda, con lo cual termina el mensaje del tercer ángel. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, el aguante, la resistencia del último pueblo que espera la venida del Señor, al cual llamamos los 144,000. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, entendida esta como la justificación por la fe. Vamos a ver, amigos, en esta expresión, la fe de Jesús o la fe de Cristo, es lo que nos cuenta Filipenses capítulo 3. Allí nos lo va a ilustrar, lo mismo que en Gálatas, texto que es el que nos ocupa, capítulo 2, y la triste experiencia de Pedro, que desdice la justificación por la fe. Ahora lo vamos a mirar, pero primeramente contrastémoslo, así nos queda claro lo que le pasó a Pedro. Fue muy grave, a la luz de la experiencia de la justificación por la fe, ilustrada en la vida de Pablo. Para ello leemos Filipenses 3, versículos 3 en adelante, y el 9 en particular es el que nos va a arrojar luz. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, no tanto en la carne o en la letra, allí cortado el prepucio. Él como judío, por supuesto que él estaba circuncidado, pero le daba mucho más importancia a la circuncisión del alma, como cuenta Deuteronomio 36 o Jeremías 4:4. Por lo tanto, cuando él dice que somos la circuncisión, los que en espíritu, no tanto en la carne, los que en espíritu servimos a Dios y aún más, nos gloriamos en Cristo. Experiencia que los judíos no tenían. Ellos, circuncidados en la carne, no podían aceptar al Cristo Jesús. No forma parte de la teología judía. Bien, en el caso de Pablo sí. Él es un judío de carne y un judío del espíritu, como cuenta Romanos capítulo 2. ¿Se acuerdan? Cuando allí se nos dice que no es judío el que lo es en lo exterior, sino en el corazón. Esa circuncisión que es alabada por Dios, no por los hombres. Que el gentil incircunciso, si guarda la ley, él es judío de espíritu, alabado por Dios. Un verdadero judío. De eso está hablando Pablo, de esa circuncisión, de ese judaísmo. Yo le llamo un neojudaísmo, no el viejo judaísmo, es el nuevo. Un judaísmo nuevo, un judaísmo del espíritu. Bien, vamos otra vez a Filipenses capítulo 3, versículo 3. Continuamos leyendo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo le gano. A ver, ¿en qué sentido? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de hebreos en cuanto a la ley, de los varios grupos sectarios del primer siglo, saduceos, esenios, celotes, fariseos, era el grupo al cual él pertenecía. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es basada en la ley, irreprensible. Y ahora comienza la experiencia de la justificación por la fe. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Permítame, amigos, dar una definición muy simple de lo que es la justificación por la fe. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Abatir en el polvo es voltear todo lo que el hombre se enorgullece, se goza. La gloria del hombre la tira por el suelo y hace por el hombre lo que éste no puede por sí mismo. Necesitamos ser abatidos, amigos. Entonces, ahí seremos justificados, porque humillados en el polvo, viendo que no hay salida, en las palabras de Pablo, lo tengo por basura, porque descubrió a Cristo. Y Jesús hace por él lo que él no puede por sí mismo, lo que no podía por la justicia en base a la ley, irreprensible, con todo el historial favorable que tenía al formar parte del judaísmo. Y Dios lo humilla para que Pablo tenga que decir finalmente, esto es basura, todo lo que yo creía, lo que yo practicaba. Pero veo a Cristo por el cual recibo la justicia de Dios en base a la fe, por creer en la provisión de Dios. A esto Él le va a llamar la fe de Cristo, la fe de Jesús. Miremos versículo 9 ahora. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, notemos estas palabras, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino aquella, la justicia de Jesús, aquella que es por la fe de Cristo. ¿Notamos ahí la expresión? Esta es la fe de Jesús. Esa justicia que es diferente a aquella otra basada en la ley. De esto nos habla, recordemos, Romanos 10, 5 y 6. La justicia que es en base a la ley, Moisés dice tal cosa. La justicia que es en base a la fe, Moisés dice tal otra. Esta experiencia de la justicia en base a la fe es lo que Pablo está descubriendo. Vamos a mirar acá, porque de la justicia que es en base a la ley, así es como reza en el original también, original griego, Moisés escribe así, Levítico 18:5. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso no significa que está mal, hay que hacerlo. Pero la experiencia judía era la que Pablo condena en Efesios 2, 8, 9. Que nadie se salva por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. No por obras, como le pasaba al judaísmo, para que nadie se gloríe. Entonces, lamentablemente muchos hermanos cristianos suponen que no más obras. Si ahí dice no por obras, no hay más obras, solamente creyendo. No es así, amigos. Porque primero, el versículo siguiente, es la justicia en base a la fe, creyendo que Dios no solamente nos da a Cristo, sino que también nos da junto con Él un nuevo corazón. Nos hace criaturas nuevas, hechuras suyas, para que obedezcamos los 10 mandamientos. Leemos ahora versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, e incluso más, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, previendo todo esto, Él preparó el estilo de vida que debíamos llevar, y Jesús lo ilustró en sus días, viviendo, practicando, para que nosotros anduviésemos en sus pisadas, cumpliendo lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque desde la hechura suya, creados, participamos de una naturaleza divina. Nos contará el apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Teniendo pues naturaleza divina, Dios espera que el hombre obedezca, que cumpla los mandamientos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o pasiones. Miramos, amigos, que esta experiencia que tuvo Pablo es la que reaparece en Apocalipsis capítulo 14, 12. Aún más, amigos, cuando el versículo 14, 12 se nos dice,
Aquí está la paciencia de los santos. Ahí tenemos el texto. Se hace simple el versículo a la hora de invertir los dos siguientes miembros, de los tres miembros que contiene el versículo. Miembro o partes. Aquí está la paciencia de los santos, es el primer miembro. Aquí está el aguante, la resistencia. Es decir, en los últimos días los santos llegarán al colmo de soportar la presión del mundo contra sus vidas. Y la forma de vencer ello es los dos miembros que siguen, pero al invertirlos se nos torna más fácil de entender. Primeramente, los que guardan la fe de Cristo, como la que Pablo vivió, la cual conduce a la obediencia de los mandamientos de Dios. Miren cómo lo expresa el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, ambos conceptos. La experiencia del nuevo nacimiento, por haber creído en el Señor, la fe de Cristo, pero en palabras del Antiguo Testamento, quien nos da naturaleza divina, cambio de corazón, el corazón de piedra quitado para darnos un corazón de carne, se nos limpia de los ídolos, se nos da un espíritu nuevo para que miremos las cosas, y luego la provisión del Espíritu Santo para que guardemos los mandamientos. Leemos el texto, Ezequiel capítulo 36, versículos 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Noten, toda esta parte tiene que ver con la experiencia de la justificación por la fe, creer en la provisión de Dios. En el Antiguo Testamento era creyendo en la promesa del advenimiento del Cristo que moriría por nuestros pecados. Y esa fe se sostenía practicando los servicios del santuario, la ejecución de los animalitos inocentes, cuya sangre era vertida en el santuario, representando que los pecados del pecador se transferían al santuario por medio de la sangre del cordero, sangre que luego era puesta en los altares, en los cuernos de los altares del santuario. Esto nos lo expresa Jeremías 17:1. El pecado está grabado en los cuernos de los altares. Se había transferido el pecado. Todo era simbólico. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón, y notemos, y en los cuernos de sus altares. Bien, ese sacrificio se transfería en los servicios del santuario a los cuernos de los altares. Tanto el altar de bronce que estaba en el patio como el altar de la oración que estaba en el primer departamento, el lugar santo. Y entonces ahora seguimos mirando en Ezequiel capítulo 36, el versículo que nos cuenta que al darnos el Señor un nuevo corazón, en los pecados ahora que habían sido transferidos al santuario, hasta que Dios tenga que limpiarlos, sacarlos de allí. Pero mientras tanto el creyente estaba limpio. ¿En qué sentido? Limpio con Espíritu Santo para que obedezca a los mandamientos. Como reza a continuación Ezequiel capítulo 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y aquí, amigos, si notamos, toda la primera parte abarca esa experiencia de la fe de Cristo, que es quien nos limpia el corazón, nos da nueva naturaleza, nos quita los ídolos, para que luego obedezcamos los mandamientos. Como cuenta el tercer mensaje angélico, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan la fe de Cristo y obedecen. Lo leemos ahora. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Volvemos otra vez, amigos, a Filipenses capítulo 3, 9, hasta que nos quede claro allí estas dos experiencias, la justicia en base a la ley y la justicia en base a la fe,
que en su momento leíamos de Romanos 10, versículos 5 y 6. Textos que ya vamos a leer también. Varios textos que los hemos repetido varias veces, pero amigos, hasta que les podamos ver la armonía, que es lo que tanto se espera. Primeramente, Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es en base a la ley. Romanos 10:5, ¿nos acordamos? Que Moisés dijo, el que haga estas cosas vivirá por ellas, citando Levítico 18:5. Ahí tenemos. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés dijo, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Otra vez ahora Filipenses 3:9. Esa es la justicia en base a la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. ¿Notamos? Esa fe de Cristo, o fe de Jesús, como le llama el mensaje del tercer ángel, es la justicia que es de Dios por la fe, que nos cita ahora Romanos 10:6. Ahí aparece esa justicia en base a la fe, que es la provisión de Dios. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al mandamiento. Reza Deuteronomio 30, 11, 12. Versículo 7 ahora de Romanos 10. ¿O quién descenderá al abismo? En Deuteronomio 30 se nos dice, ¿quién pasará más allá del mar? Esto es para hacer subir a Cristo. Y entonces en Deuteronomio dice, para hacernos traer el mandamiento, allí más allá del mar, de entre los muertos, agrega acá. Pero, ¿qué dice entonces el texto? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así reza también Deuteronomio capítulo 30. Pero ahora Pablo va a dar la definición, la exposición, la interpretación de qué significan estas palabras de Deuteronomio 30, que esté en tu boca y en tu corazón. Dice entonces, esta es la palabra de fe que estamos sosteniendo, que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Jehová, es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Amigos, esto es la justicia de Dios, no la justicia que el hombre produce obedeciendo. Dios ya obedeció en la persona de Jesús y nos da el regalo y nos dice, ustedes pretenden obedecer, no cumplen el estándar que yo quiero de lo que es obedecer. Y eso es lo que vamos a mirar, amigos, en la experiencia de Pedro. ¿Cuál es el defecto del hombre que obedece la ley como Pedro frente a la obediencia que cumplió Jesús? Él llenó el estándar y Dios nos lo regala, nos lo atribuye, nos lo imputa, nos lo acredita y el hombre tiene que aceptarlo, creerlo. Así de fácil que es. Pero amigos, luego que se nos imputa, hay un proceso de nacimiento, de renacimiento, de hechura participante de naturaleza divina, de cambios en el corazón, que hace que al ser nueva criatura, hechura suya, andemos en los 10 mandamientos. Y ahora sí, cumplimos la justicia que es en base a la ley. Notamos aquí el orden. Si Pablo nos enseñó ya en Efesios 2, 8, 9 y 10, que la salvación es por fe, por medio de la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, como es la justicia en base a la ley, meramente en base a la ley, sin tomar en cuenta la justicia de Dios. Esa fue la experiencia de los judíos, que ignorando la justicia de Dios, que es en base a creer en la provisión que Dios hace del estándar perfecto que es Cristo, ese es el regalo que Dios da al hombre. Al judío no le importa, dice, yo voy a producir mi justicia y obedezco a como dé lugar los mandamientos. Dios lo toma como basura. No, Pablo mismo, todo esto lo tengo por basura, porque quiero ganar esto, este regalo que Dios me da. Y se cumplen cuántos textos de Pablo que dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venida la ley, revivió, así, en Romanos capítulo 7, toda una experiencia, el mandamiento me mató. ¿Por qué? Porque vivía en experiencia de la justicia en base a la ley. Pero cuando vio esto, camino a Damasco, así su gloria fue echada por el suelo. Como decimos, lo bajaron del caballo. Y muchos de nosotros, amigos, necesitamos tal experiencia.
Y entonces, desde el suelo, ahora Dios va a hacer por él lo que él no podía nunca por sí mismo. Romanos 8:3, lo que era imposible para la ley por la debilidad de la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El hombre no podía porque era débil frente a la ley, y era imposible en consecuencia llenar el estándar de la ley en la carne nuestra, débiles, pecadores. Bien, esto fue lo que le pasó a Pablo. Al voltearlo del caballo, al ser humillado y con ello tirar abajo toda aquella gloria que él se traía por la obediencia a la ley. Como él dice, yo aventajaba a muchos de mi nación en cuanto a la ley, y saca su historial. Y ahora lo tengo por basura, como pérdida. Tiro todo. No me importa esto, porque quiero ganar ese estándar que Dios me está regalando y no me daba cuenta. Y gracias a ese estándar, ahora me miro realmente como soy, pecador, indigno, que mi justicia, mi pobre justicia, era trapo de inmundicia a la vista de Dios, como reza en Isaías capítulo 64:6. Así, amigos, nos tiene que pasar a muchos de nosotros, y especialmente a aquellos que, distanciados de Dios, sin comunión con el cielo, menos con el Señor Jesucristo, llevan una vida recta, pagan los impuestos, son leales en su trabajo, gente que uno los mira en el vecindario, excelente, bellísimas personas, muy rectas, pero si no tienen a Dios en su corazón, esa justicia basada en los requerimientos de la ley, para Dios es trapo de inmundicia, porque no conocen, no aceptaron el regalo de Dios, la provisión de Dios, que es la justicia de Dios, que es Cristo el Señor, que se nos regala para que empecemos a vivir el estándar que Dios quiere que vivamos. Miren cómo lo trae acá. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, como dice allí, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Efectivamente, nuestras justicias como trapo sucio. La palabra hebrea que se utiliza allí se aplica al trapo que las mujeres utilizan cuando viene su periodo. ¿No es repugnante? Bien, así delante de Dios. La sangre que se observa allí, el olor que desprende, etc. Así, amigos, es como ve Dios nuestras buenas acciones, la justicia en base a la ley, cuando Cristo está ausente de nuestras vidas. Y fue lo que le pasó a Pablo, o a Saulo mejor, que persiguiendo a cristianos, forzándolos a blasfemar, enfurecido sobremanera contra esa gente. Así cuenta en esos términos, Hechos capítulo 26, que iba en esa comisión persiguiendo a los santos, tanto odio, enfurecido. Y él creía que servía a Dios, como también cuenta Juan 16:2-3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún llegará el momento en que os matarán creyendo que están rindiendo servicio al Señor. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esta fue la experiencia de Pablo. Por su justicia en base a la ley, las exigencias, los mandamientos, hay que cumplirlos. Levítico 18:5. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero amigos, eso está mal. Nadie dijo semejante cosa. Lo que está mal es rechazar la justicia de Dios. Romanos 10:3. Ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. Le pasó a Caín. Ignorando cuál era la provisión de Dios, que él quería sangre de animales, Caín trajo lo mejor de la tierra. Y Dios no quería eso. Quería el símbolo de Cristo representado en un animalito que Abel traía, y además traía alegre y abundantemente, lo más gordo de los animales. Ahí lo presentaba. Y Dios miraba con tanto agrado cómo entendía el plan de salvación su hijo Abel, mientras que su hermano con odio no solamente no lo entendía, no quería entenderlo, quería hacer su voluntad. Y amigos, hasta el día de hoy tenemos esta condición del corazón pecaminoso. No acepta
la provisión de Dios. Y Dios en su amor nos dice, hijo, no te das cuenta, das patadas contra una punta. Humilla tu corazón, entrégate. Bien, le pasó a Pablo. Nuevamente, amigos, quizás hasta el cansancio. Leamos Filipenses 3:9 para ver la profundidad de la experiencia de la fe de Cristo, que reaparece en el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es? Que guardan la fe de Cristo, que tiran por el suelo, lo tienen como porquería, todo aquello en lo cual se gloriaban, miran a Jesús y en consecuencia obedecen los mandamientos. Leamos Filipenses 3:9 nuevamente para ir a ver a Pedro ahora. Y ser hallado en él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia que es basada en la ley, sino aquella que es por la fe de Cristo. Justicia que es de Dios por fe, creyendo en la provisión de Dios. Notamos fe de Cristo. Bien, vamos ahora entonces a la experiencia de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Si nos fijamos, amigos, otra vez, vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 12. Algo pasó con Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Llevaba una vida de evangelista, había venido de Jerusalén, como una primera comitiva que Jacobo, el presidente, enviaba, delegados que visiten las iglesias aledañas, allí satélites, que habían crecido gracias al ministerio del apóstol Pablo. Iglesias de los gentiles. Y Pedro, que había tenido experiencia con los gentiles, él fue el primero. Hechos capítulo 10, con Cornelio, texto que ya vamos a leer. Y él se goza. Pero amigos, hay un detalle importante en la triste experiencia de Pedro. Él no tiró todo como basura. Le importaba la opinión de los compañeros, colegas que venían de Jerusalén. El texto nos dice que tenía miedo de los judíos. La pregunta es, Pedro, ¿miedo de qué? ¿Qué te importa? No, es que la opinión de ellos, el informe que van a llevar, ellos me están observando, yo me muevo mucho entre los gentiles y ellos por ahí llevan el informe a Jacobo. De hecho, amigos, fue la experiencia que él vivió cuando Dios le dijo, no dudes en ir hasta Cornelio. Y se llevó amigos judíos y fue a visitar al pagano, y al regreso sus compañeros le dijeron, ¿qué hiciste? Te metiste con los paganos, comiste con ellos incluso. Tú violaste las leyes. Bien, amigos, esa justicia en base a la ley que los amigos de Pedro se lo increpaban, ahora Pedro en su cabeza se la estaba imaginando. Tenía miedo que lo critiquen, que come con los gentiles. Y Pablo, amigos, con dulces palabras, quien les habla acá un poquito más duro, pero es para que, a veces más irónico, para que entendamos esta historia. Pablo tendrá que decirle, ¿qué te importa esa gente? Que los judíos, que los evangelistas que vienen de Jerusalén, que Jacobo, tú vives para Cristo, ten todo por basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Entendemos, amigos? Pedro no había sido echado todavía del caballo abajo. ¿Nos acordamos de la simple definición de justificados por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por éste lo que él no puede por sí mismo. Te tira al suelo. Pedro todavía seguía estando en pie, valorando la opinión de los amigos. Pedro, el Señor te tiene que tirar al suelo para que tú veas que todo esto no tiene sentido, no tiene valor. Que no te importe lo que piensen estos pastores, estos evangelistas. Mira a Cristo, como le pasó a Pablo. Leamos pues, amigos, voy a invitarles. Leemos otra vez Gálatas capítulo 2, versículos 12 y 13. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, en su hipocresía,
Participaban también los otros judíos, así que ellos mismos estaban siendo envenenados en lugar de ser enseñados de lo que es la justicia por la fe, que significa abatir en el polvo toda consideración humana, toda gloria humana, todo respeto humano. Cuando uno valora algunas cosas que da importancia, no valores nada, solamente a Cristo. Y déjate modelar por Él. Que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Vamos a ver, amigos, claramente, en Mateo capítulo 6, esta experiencia, la necesidad de que la gloria humana tenga que ser abatida. En Mateo capítulo 6, el Señor enseña acerca de esta doble conducta, hipócrita por cierto, por parte de los fariseos y que no debía darse entre sus hijos. Capítulo 6, versículo 1, notemos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. No hagas las cosas para que otros te vean, sea para que te aprueben o al menos para que no te desaprueben. Fue la experiencia de Pedro. Él se retraía para no recibir desaprobación de sus compañeros. ¿Qué te importa lo que digan nosotros? Haz lo que te diga tu conciencia. ¿Se va entendiendo? Eso es la justicia de Dios, creyendo en Cristo, que nos da este mensaje de Mateo 6, para batir en el polvo nuestras ideas humanas, creencias, valores, respetos. ¿Qué van a decir los demás si me ven acá? Le pasó, amigos, a Nicodemo. Cuando visitó a Jesús de noche, vino trayendo preguntas al maestro. ¿Pero por qué Jesús actuó de la forma en cómo actuó? Nos imaginamos, en la noche viene este gran doctor de la ley, hoy llamaríamos un senador, un diputado de alto vuelo, y visita al maestro, al carpintero, al albañil, pero lo hace de noche. Y trae bonitas palabras cuando dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Yo estoy conmovido. Pero aquí, mis amigos, que ya en los versículos previos, Juan 2:23 en adelante, ya anunciaba esta clase de gente de la cual Jesús se precavía, tomaba precaución. Miren cómo lo expresa. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Esto le estaba pasando a Nicodemo, que estaba maravillado mirando las señales. Pero ¿qué dice a continuación? Pero Jesús mismo no se fiaba de esa gente, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había dentro en el corazón. Y en el caso de Nicodemo había algo, una gloria que había que abatir en el polvo. ¿Cuál gloria, amigos? Al venir de noche estaba revelando algo. Era el miedo de qué dirán mis compañeros, mis colegas, si me llegan a ver viniendo a conversar con este albañil, con este carpintero. Uso la expresión albañil, amigos. Jesús no fue albañil, fue carpintero. Teknon es la palabra en griego, para indicar un oficio muy humilde. Y el gran doctor viene a visitar a esta persona humilde, pero por la opinión de lo que digan los demás, más bien vengo en la noche con la Biblia escondida acá por las dudas para que nadie me mire por dónde está, qué estoy haciendo de noche. Por eso Jesús le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. Bien, esa fue la experiencia también de Pedro. Tenía que nacer de nuevo. Miremos, sigamos leyendo Mateo capítulo 6. ¿Qué pasa con aquella gente que practica su justicia, su religión, para que los hombres lo miren o para hacerlo bien delante de los hombres, y se olvidaron de que hay un Dios que está observándolo todo? Para Él tenemos que llevarle nuestro servicio, le agrade o no, le desagrade o no a aquel. Eso es, amigos, abatir en el polvo ese respeto que la mente tiene hacia el qué dirán. ¿No les pasó esto a los papás del hombre nacido ciego? Cuando en Juan 9 se nos dice que ellos fueron citados para que den testimonio. ¿Este es vuestro hijo, del cual decís vosotros que él nació ciego? ¿Pueden explicar por qué ve ahora? Y los hombres, los papás, papá y mamá,
Ellos dicen esa respuesta tan evasiva. Los judíos no creían que el hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Pueden explicarlo? Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Y fíjense, amigos, esta es la gloria del hombre, que hay que abatirla en el polvo. Es la justicia de la ley en la cual uno se confía, haciendo cosas, siendo reconocido por los amigos, aprobado, justicias humanas, donde nos miramos unos a otros y nos aplaudimos, pero de Dios no recibimos nada. Como dice a continuación, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Recuerdan la palabra acerca de Pedro? Tenían miedo de los de la circuncisión. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús fuera el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, para no ser expulsado, ¿qué importa que uno fuera expulsado? Es agarrar a Cristo. De hecho, amigos, el hombre que había sido sanado, él fue expulsado de la sinagoga. Nos cuenta así el mismo Evangelio según San Juan 9. Y habiendo sido echado, lo expulsaron: vete de acá. Porque él confesaba a Cristo. No le importaba la opinión, la gloria de los hombres. El retener allí el puesto, la membresía, ser parte de la comunidad. No. Lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Porque él tenía en su corazón su alegría de haberse encontrado con el Maestro. Solo que todavía no lo podía ver sino en penumbras. Cuando dice acá: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, ¿pero qué te pasa? Y lo expulsaron, lo desfraternizaron de la sinagoga. ¿El hombre acaso se entristeció? ¿El hombre sintió que estaba perdido? No, amigos, fíjense cómo viene a continuación el texto. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él responde: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Pues lo estás viendo y el que habla contigo, ese es. Él dice: creo, Señor, y lo adoró. Para juicio he venido yo a este mundo, como piedra de tropiezo, en otras palabras, para que los que no ven, como el caso del hombre que había sido curado y ahora doblemente curado físicamente y ahora del espíritu, para que ellos vean. Y los que dicen ver como los fariseos queden cegados. Amigos, esta experiencia de abrir los ojos, de abrir la mente, el Señor la quiere dar. Vamos a continuar con esta exposición en la siguiente emisión. No sin antes decir que lo que el Señor había enseñado, Mateo capítulo 6, lo vamos a repasar. Estas experiencias como lo que vivieron tanto el joven curado como sus papás, como unos y otros administran esa gloria de los hombres. Para los papás es muy importante no ser echado de la sinagoga. Para el otro ni le importa. Ya me encontré con el Cristo, aunque él no sabía todavía. Estaba muy gozoso. Vivía una experiencia nueva de alegría, de curación. Hasta que el mismo Cristo se le aparece. Y aquí yo soy. ¿Tú crees en él? Pero por supuesto, y lo adoró. Amigos, esto nos muestra que el Señor nos ama todavía. Él quiere lo mejor para nosotros. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Parafraseando la experiencia de Pedro, que es la que nos interesa estudiar. Leemos el mismo versículo, amigos. Se le aplica a Pedro, allí en Mateo capítulo 6, 1. Es como que a Pedro personalmente le dijéramos: Pedro, guárdate de hacer tu justicia delante de estos emisarios amigos tuyos que vinieron de Jerusalén.
para que ellos te vean, para que te aprueben, para que Jacobo también te dé la bendición, que eres un buen judío. De otra manera no tendrás recompensa de parte de Dios, porque estás deshonrando a Cristo. Que Jesús te dice, tira todo eso, mírame a mí, soy yo lo máximo, el regalo que te quiero dar, que fue la experiencia de Pablo. Amigos, ¿queremos vivir nosotros esa experiencia personal? Este es el mensaje humilde que estamos transmitiendo aquí en esta exposición del mensaje a Gálatas. Quiere el Señor que nos vaya ayudando a entender que el mensaje de la justificación por la fe, la gloria del hombre abatida por la gloria de Dios, y que Dios podrá rescatarlo para hacer por él lo que él no puede por sí mismo, para que Dios se lleve gloria. Ese mensaje aparece en la expresión la fe de Cristo en Pablo, la fe de Jesús en Juan, Apocalipsis 14, 12. Es el gran mensaje universal, el cual nos habilita a guardar los mandamientos. Por eso, amigos, esta experiencia de Gálatas, de Pedro, de Pablo, vamos a seguir estudiando, lógicamente. Hoy la necesitamos más que nunca. Aquí está la paciencia de los santos, el aguante. Los que guardan la fe de Cristo, que tiran por el suelo la gloria de los hombres, para ganar a Cristo, como dijera Pablo en Filipenses 3. Y en consecuencia, limpiados los corazones de los ídolos, como dice Ezequiel 36, hechos de nuevo, Efesios capítulos 2:10, participantes de la naturaleza divina, 2 de Pedro 1:4. ¿Cuántos textos, amigos? Todo ello nos conduce a guardar los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amigos, que Dios los guarde, que nos gocemos estudiando, conociendo, aprendiendo de esta luz que nos da el Espíritu Santo por medio de los escritos del Nuevo Testamento, diversos, aún del Antiguo Testamento, que era luz de Jesús, piedra de tropiezo, para que todos podamos decir como Pablo, lo tengo como basura, quiero ganar a Cristo, que Él more en mi corazón, que me dé un nuevo corazón, un corazón de carne, un nuevo espíritu, para que pueda obedecer los mandamientos por el poder de Dios. Gracias, amigos, por acompañarnos. Deseamos que Dios los bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión.